Entremos ahora a lo que son las neurociencias. Las neurociencias, estoy en la diapositiva que dice que en 1985 Walsinger definió las mismas como las ciencias que integran el conocimiento de algunas disciplinas, y entre ellas menciona la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuroquímica, la neurobiología y la neuropsicología. Y también integra ciencias básicas, como son, por ejemplo, la biología o la genética molecular, ¿sí? Dentro del marco, ¿cuál sería el marco teórico de las neurociencias? Es importante entender que durante mucho tiempo, durante muchos años, las concepciones fueron de tipo dualistas. ¿Qué quiere decir esto? Dualista quiere decir que dividen al ser humano entre una parte física y una parte mental, digamos que la mente estaría por un lado y lo físico, lo estructural, como el sistema, como el cerebro, por ejemplo, estaría por el otro. Entonces, estas concepciones de tipo dualista han considerado la realidad humana de una manera siempre dividida, lo que provocó también que el estudio del ser humano estuviera también dividido por mucho tiempo. Es decir, estaban por un lado las concepciones, las ciencias de tipo biomédicas, preocupadas por el estudio de tipo con base anátomo-funcional de la actividad mental, en donde podíamos encontrar, por ejemplo, la neurología misma, a la bioquímica, etc. Y por otro lado estaban la filosofía y la psicología que se preocupaban más de la reflexión acerca de los resultados que habían en la actividad mental. Entonces, no la asociaban tampoco al cerebro. Eso por mucho tiempo existió. Ya con el avance científico, especialmente que se realizó a partir del siglo XX, encontramos el desarrollo del monismo. ¿Y qué significa el monismo? Que hubo un encuentro entre diferentes profesionales que estaban interesados todos en lo mismo. ¿Y qué es eso? La mente humana. O sea, distintos profesionales interesados todos en el estudio de la mente humana. Desde mediados del siglo pasado se ha producido un creciente movimiento de integración. Buscamos integrar, somos inclusivos, ¿sí? Lo que ha dado al nacimiento de las neurociencias. Y definimos lo que son las neurociencias entonces. La neurociencia es un ámbito de tipo interdisciplinar que estudia el sistema nervioso en todos sus niveles, ¿sí? Desde el molecular, es decir, que pasa desde el molecular hasta el anatómico, interesándose por el estudio de la anatomía, su funcionamiento, el desarrollo, su patología, la farmacología y la neuroquímica. Así definen a las neurociencias. Es decir, que estudia al cerebro, o sea, estudia el sistema nervioso, no al cerebro, al sistema nervioso desde las bases, desde diferentes niveles, pero siempre con el mismo objeto de estudio, la mente humana, ¿sí? Siempre con el mismo objeto de estudio. Esas son las neurociencias. El desafío principal para las neurociencias justamente ha sido el de poder integrar los conocimientos que se derivan de distintas ciencias. Claro, un químico no piensa igual que un psicólogo no piensa igual que un neurólogo, y así sucesivamente. Entonces, ha sido bastante difícil poder integrar los conocimientos de distintos niveles de análisis, puesto que, por ejemplo, a nivel anatómico no funcionamos igual que a nivel celular, y a nivel celular no funcionamos igual que, por ejemplo, a nivel estructural, y a nivel estructural no funcionamos igual que a nivel funcional, y así sucesivamente. Entonces, integrar los distintos niveles que existen ha sido un tanto difícil y ha sido, digamos, nuestro desafío principal como neurocientíficos. Bueno, la intención